Bendito sea el Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz del Señor esté en sus vidas. Bendito sea el Señor. Bueno, una vez más, continuamos con este poderoso estudio del Evangelio según San Juan, capítulo 4, del verso 25 en adelante. Dice la palabra: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ellas? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Bendito sea el Señor. Bueno, mis amados, hemos venido hablando acerca de este encuentro de esta mujer samaritana con nuestro Señor Jesucristo, el Salvador. Gloria a Jesús. En los versículos anteriores hablábamos acerca, ¿verdad?, lo necesario o la necesidad que tenía, ¿verdad?, esta mujer de Dios. Bendito sea el Señor. Y vemos cómo el Señor tuvo ese encuentro allí en ese pozo. Bendito sea la gloria de Jesús. Saliendo Jesús de Judea rumbo, ¿verdad?, a Galilea, pero era necesario pasar por Samaria. Y una de las cosas que me llama la atención en esta travesía del Señor, en su ministerio, en su trabajo, ¿verdad?, en la obra del Señor, es que por una sola persona alcanzó, ¿verdad?, Samaria la bendición del Señor, la salvación y la vida eterna, vamos a decirlo así. A veces nos sumamos que con cantidades y números, pero vemos cómo Dios obra, ¿verdad?, por sendas misteriosas. A cabo de una mujer entró la bendición sobre esta ciudad, una ciudad en la cual eran enemigos, ¿verdad?, de los judíos como tal. Pero sabemos que Jesús iba, ¿verdad?, a hacer ese trabajo. Bendito sea el Señor. Y no fue casualidad, sino en la omnisciencia del Señor. Todo el Señor lo sabe y lo conoce, y por eso era necesario el Señor atravesar por medio de esta ciudad. Y viendo allí ese encuentro, la mujer se sorprende por algunas cosas que el Señor le revela. Bendito sea el Señor, por su condición marital y todo. Y esta mujer dice: bueno, eres profeta. Y me llama mucho la atención, ¿verdad?, que en pocas cosas, o en lo poco, ¿verdad?, que el Señor le habló en ese encuentro, le dice y se identifica que Él es el Mesías. Y vemos aquí en el 25: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Aún allí esta mujer iba entendiendo, ¿verdad?, a medida de la conversación, fue entendiendo que Jesús traía, ¿verdad?, esa bendición sobre ella y sobre su pueblo como tal. Dice el 26, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. El Señor se identificó de una vez con esta mujer que Él era el Mesías. Bendito sea el Señor. Ellos tenían conocimiento, vamos a decir, pero no estaban claros como tal, y el Señor le aclara la condición, ¿verdad?, en la cual esta mujer estaba allí dudando como tal. Y es lo que le resalté al principio, las cosas del Señor. Pocas veces el Señor se manifestaba de esta manera, pero esta mujer tuvo ese privilegio, bendito sea el Señor, de parte de Dios, de revelarse el Salvador, el autor de la vida allí personalmente. No fue que le dijeron como tal, sino que tuvo esa conversación con el Señor, y el Señor una vez se le manifestó de lo que Él era. Bendito sea el Señor. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo, el Mesías, el Salvador, el único que puede cambiar y transformar vuestras vidas. Bendito sea el Señor. Puede ser que corramos de un lugar a otro, pero entendamos que la salvación viene de lo alto. Bendito sea el Señor. Dice el 27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué pregunta o qué hablas con ella? Bendito sea el Señor. Se sorprendieron sus discípulos a ver a nuestro Señor Jesús a hablar con esta mujer. Gloria a Jesús. Y yo meditando en algo, ¿verdad?, el Señor los había enviado a la ciudad a buscar alimento. Y sabemos que el Señor, bueno, puede hacer milagros, ¿verdad?, para sus provisiones como tal. Pero era necesario que el Señor quedara solo con esta mujer. Bendito sea el Señor, para hablarle, ¿verdad?, y explicarle, que entendieran que es a través de Jesús, ¿verdad?, a través del Mesías, que podían recibir la bendición. Bendito sea el Señor. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Bendito sea el Señor. Esta mujer, maravillada por las cosas que el Señor le había dicho, salió, ¿verdad?, dice la palabra, que soltó allí el cántaro y salió corriendo
bendito sea el Señor, a la ciudad a anunciar de lo que Jesús le había dicho. Le había hablado acerca de su condición, bendito sea el Señor, y ella maravillada por las cosas que Dios le había dicho, y como le dije, le manifestó directamente que Él era el Mesías, bendito sea la gloria de Dios. Esto es un ejemplo a nosotros. Hay personas hoy día, ¿verdad?, que tienen ministerio y Dios los ha ido honrando de una manera especial. Entonces ya no quieren hablar con uno, con dos, con tres, o no quieren enseñar o predicar la palabra, sino algunos ponen, ¿verdad?, algunas condiciones. Bueno, si cuántas personas tienes tú en tu congregación, por ejemplo, mira, tienes tantas, bueno, yo me acerco hasta allá, yo con dos o tres no me puedo movilizar. Que Dios nos ayude, bendito sea el Señor. Veamos este ejemplo tan sencillo y transparente para vuestras vidas, para que en este tiempo lo pongamos, ¿verdad?, en práctica. O nos tomamos, ¿verdad?, de aquella parábola, dice la palabra que habían 100 ovejas y una se desvió. Y el Señor dice que dejó las 99 por ir a buscar a una sola oveja. Ve la importancia de lo que es el alma, bendito sea el Señor, aún más para Dios. Nosotros en este tiempo nos cuesta, ¿verdad?, porque queremos multitudes, pero a medida que usted y yo vamos ganando una y dos personas, se van sumando, y cuando nos damos cuenta tenemos ese número en la cual a veces anhelamos. Por eso es importante entender de hacer el trabajo en la obra del Señor, con dos o con tres, como dice la palabra. El Señor está allí en medio, creyendo que estamos haciendo el trabajo para la gloria del Señor. Entonces, observemos, meditemos en este pasaje, lo que Jesús hizo por una sola persona. Pudo, Señor, entrar a Samaria, y a través de esta mujer, bueno, el Señor habló, ¿verdad?, la palabra, y le manifestó, bendito sea el Señor, quién era. Y a través de esta mujer, bueno, Samaria pudo alcanzar la salvación, bendito sea el Señor. O sea que hoy día estés tú evangelizando a una sola persona, mantente allí. Puede ser que esa persona no esté dando el fruto, pero tiene el interés como tal de oír. Bueno, sigue hablando la palabra. Va a llegar el momento cuando el Espíritu Santo va a hacer la obra sobre esa persona. Y si Dios hace la obra sobre esa persona, ese lugar no solamente vas a ganar uno, sino se van a sumar varios para la gloria del Señor. Y esto consiste el evangelio en solamente hablar, predicar, y sabiendo que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de juicio, de justicia, como dice y manifiesta la palabra del Señor. No somos los hombres que de pronto llevemos un mensaje para persuadir a la humanidad, sino entendiendo que es a través de la palabra, a través del poder del mensaje de salvación, bendito sea el Señor. Por eso es necesario que nos llenemos de su palabra, que hablemos con denuedo, con poder y con autoridad, creyendo que el Señor está haciendo la obra en este tiempo. Hoy puede ser que no esté observando las multitudes, ¿verdad?, pero sé que el Señor se enfoca en esa persona en la cual tiene esa necesidad hoy, porque yo sé que tenemos necesidad de Dios y necesitamos, ¿verdad?, al Señor en nuestras vidas, y por eso predicamos y hablamos la palabra a través de este poderoso programa. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga en esta mañana, la paz de Dios sobre cada vida, en el nombre del Señor. Me corresponde desde el versículo 31 hasta el 36, y dice así: Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Gloria al Señor. Bueno, vemos aquí este tremendo pasaje de la palabra del Señor, donde el Señor había mandado a sus discípulos a buscar allí en una de las aldeas de los samaritanos la comida natural, y ellos venían, dice que Jesús venía cansado del camino, quizás tantos kilómetros de camino en la hora del mediodía, y estaba allí el Señor y tuvo ese encuentro. Dice que cuando ellos regresaron, les decían: come, Rabí, come. Ellos fueron a buscar la comida. Cuando llegaron con la comida, le pedían al Señor pues que
que comiera, dándole a entender que tenía que reponer esa fuerza física que a través del alimento nosotros podemos recobrar las fuerzas, a través también del descanso. Pero en esta oportunidad estaban refiriéndose al alimento que ellos habían buscado allí en esta aldea de los samaritanos. Y dice que la respuesta del Señor fue: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Jesús le estaba hablando acerca de lo que era hacer la voluntad de Dios, acerca de esa comida espiritual que sacia el alma, que sacia y da y produce beneficios espirituales en la vida del hombre. Entonces los discípulos decían unos a otros: le habrá traído alguien de comer. Hay una de las cosas que me llama mucho la atención, es que en estos 3 pasajes, hablando acerca de Jesús con Nicodemo, hablando de la mujer samaritana, y aquí los discípulos, las 3 personas se referían a lo material, se referían a las cosas materiales que estaban naturalmente hablando. Jesús les habló a Nicodemo acerca del nacer de nuevo, y él le dijo: bueno, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Jesús le habló a la mujer samaritana acerca del agua que salta para vida eterna, y ella le dijo: bueno, dame de esa agua para que yo no tenga más sed, ni vuelva aquí a beber, a buscar de esta agua. Y aquí el Señor le está hablando a los discípulos de la comida espiritual, y ellos pensaban: bueno, será que alguien le trajo que comer y ya el maestro comió y por eso no quiere comer. Pero me llama la atención que el versículo 34, el Señor Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús vino con un propósito bien definido a este mundo. Él vino, hermano, para pagar un precio, para servir de expiación por el pecado. Y así como Él lo manifestó aquí, que mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, así lo manifestó Él allí en el Calvario cuando murió y dijo: consumado es el pecado, dando a entender que la obra estaba terminada, que la obra había llegado a su fin. Y eso fue lo que le manifestó el Señor Jesús a sus discípulos, que Él había venido con un propósito y que la voluntad de Él era hacer lo que su Padre le había enviado y así acabar su obra. ¿Cuál era la obra? De salvar al mundo. Y eso era lo que Él estaba haciendo allí en medio de Samaria. La mujer samaritana tuvo este encuentro. Ella fue a la ciudad, dejó el cántaro allí en el pozo allí de Jacob y se fue y comenzó a traer gente. Y viendo Jesús la gente, las multitudes que venían desde Samaria, Él entendió que era la voluntad de Dios hacer lo que tenía que hacer, que podía esperar, así como pudo aguantar 40 días de ayuno allí en el desierto, podía aguantar un poco más para poder atender a la multitud que venía, a las personas que venían con ese deseo de oír no solo lo que la mujer había hablado, sino a oír la palabra del Rey de la Gloria, de Jesucristo. Y ellos decían, y el versículo 35 dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Dando a entender, este era un refrán que ellos utilizaban, dando a entender que tenían que tener paciencia. El que siembra tiene que tener paciencia para que venga el momento de la cosecha, el momento de la siega. Qué bueno es cuando uno siembra y después que siembra y espera el tiempo necesario, viene la cosecha. La Biblia dice que el que siembra tiene que esperar con paciencia la lluvia temprana y la lluvia tardía. Así le estaba dando a entender el Señor referente a la comida, que eso podía esperar, pero la siega, cuando viene el tiempo de la siega, de la cosecha, eso no puede esperar, hermano. Si la gente se pone a esperar
cuando está el momento de la cosecha se pasa, el fruto se daña, se pudre. Nosotros tenemos que ser entendidos, así como el Señor fue entendido. Bueno, había que comer, sí, pero había mejor que atender a la gente, esperar un poco por la comida, atender a la gente que venía con una necesidad espiritual, y esto era necesario, el Señor lo dijo. Bueno, ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega, pero yo os digo, ahí lo dice, alzad vuestros ojos y mirad, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Ahí da a entender el Señor que hay un fruto, hermano, en medio de la siega. Dice ahí que el que siega recibe salario, o sea, no se va con las manos vacías, recibe salario. Y dice también que el que recoge fruto para vida eterna. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos dar frutos para vida eterna, frutos dignos de arrepentimiento, frutos que puedan ver la gente el cambio, la transformación que Dios hace en nuestras vidas. Y dice, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Aquí no hay diferencia. Mayormente el que más se goza es el que cosecha, porque cuando uno va a sembrar no hay nada. Hay que esforzarse, hay que trabajar, pero en la obra del Señor, el que siembra se goza juntamente con el que cosecha. Nosotros estamos cosechando muchas bendiciones de parte de Dios. Estos medios de comunicación son parte de esa cosecha que el Señor nos ha dado, que estando desde aquí, desde Barcelona, España, podemos predicar a toda la tierra en el mismo momento. Hermano, es parte de la bendición. Así que tú que estás allí escuchando, hermano, es el momento de la siega. No recojas tu brazo, no pares tu mano, sino que trabaja. Entiende que el momento de la siega es ahora, donde nosotros tenemos que llevar la palabra, y que esa palabra va a producir fruto y va a salvar a mucha gente, como dice la palabra del Señor, que el que gana almas es sabio. Así que anímate en el nombre del Señor a poner tu mano en el arado y comenzar a cosechar esta gran cosecha de almas que el Señor nos está entregando en estos tiempos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. Me toca el 37 y 38. Porque en esto es verdad el dicho. Uno es el que ciega, el que siembra, y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Amén. Bueno, uno es el que siembra, el que riega, el que da la palabra, ¿no? A veces que uno da la palabra y ni más vuelve a verse a esa persona, ¿no? Pero ya está esa palabra sembrada en el corazón de esa persona, y viene otro y ya le habla y llega a ser otro de la familia de Cristo. No nos cansemos nosotros de llevar la palabra. Dale, ahorita por ejemplo, si encontramos una persona que ya le han dicho la palabra, entonces podemos esta planta, ¿no? No nos quedemos nosotros solo callados, nosotros buscando nuevos, no, hay que también, aquí donde estamos, han venido personas de que han venido porque han escuchado la palabra de otra persona, entonces nosotros estamos con ellos, debemos podar a esa persona, no descuidarnos, sino que seguirle dando, alimentándola para que el día de mañana dé fruto. Que de todas maneras, el que siembra hace una labor, pero también el que poda hace otra labor, y saber, como dijo Pablo, pues uno riega y el que da crecimiento es Cristo Jesús, ¿no? Entonces, no nos cansemos nosotros de
ya le dieron la palabra, alleguémonos a esa persona, sigámosla cuidando, sigamos dándole para que él el día de mañana dé fruto y sea una persona fructífera. No nos cansemos porque estamos ahorita, dicen, nos he mandado a sembrados ajenos, donde no sembramos la palabra, ahí le han mandado, ahí nos manda y veces. Entonces nosotros tenemos que ir a dar la palabra a los nuevos y también a los que ya han recibido palabra, a seguirles dando, seguirles alimentando, para que no el día de mañana den fruto y sea de bendiciones, porque la obra es de Cristo, las almas son de Cristo, no es del hombre, sino de Cristo Jesús. Él nos ha mandado a que nosotros hagamos la obra, porque son almitas para Cristo, no es para nuestro, no que yo me está quitando, no es que le estamos quitando, sino que estamos podando esa alma, no estamos trayendo, eso, quitar es que yo vaya a otra iglesia y traiga esa gente de allá, no, vamos que acá se predica mejor, no es eso, sino que tenemos que nosotros también, si llega una persona que ya le dieron un mensaje, pues sigamos dándole mensajes, sigamos enseñándole para que el día de mañana dé fruto. El Señor dice que nos ha mandado a cosechar a donde no sembramos, ¿no? Pues entonces cosechemos, que den la fruto, ¿no? Que el Señor nos ayude a seguir a hacer la obra del Señor, a continuar lo que otro dejó plantado, que nosotros sigamos continuando. Amén. Gloria a Dios. Dice del 39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho, perdón. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Gloria al Señor. Bueno, aquí podemos ver una de las del crecimiento de un grupo de cristianos entre los samaritanos. Y si nos vamos a la historia de samaritanos y judíos, pues vemos en la historia de la palabra del Señor que ellos no se trataban entre sí, aunque eran los samaritanos eran descendientes de la tribu de Israel también. Pero sucedía que cuando se los llevaron cautivos a los judíos a Babilonia, parte de los judíos, perdón, los samaritanos quedaron allí y con el tiempo el rey de Asiria mandó a personas de otras naciones para que habitasen parte de lo que era Samaria. Y entonces estos judíos que habían quedado allá se mezclaron con la gente extranjera y bueno, y empezaron a adoptar muchas costumbres de los extranjeros en cuanto a la idolatría y en cuanto a otras cosas. Entonces cuando los judíos regresaron nuevamente a su nación y empezaron a construir los muros, dice que una de los que se opusieron para que ellos no construyeran lo que era el templo y los muros de Jerusalén fueron los mismos samaritanos. Y entonces tenían esas ciertas diferencias en cuanto a la religión y en este caso que ellos se opusieron a ellos. Y los samaritanos solamente tenían entre sus creencias con cuanto al judaísmo, eran la parte de los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco como ellos llaman. Pero los otros libros ellos los rechazaban, no creían en eso. Y bueno, y otras ciertas rivalidades y diferencias que habían entre ellos. Y por eso que se sorprendieron que Jesús, sus discípulos, cuando le encontraron hablando con esta mujer, ¿verdad? Y ahí hace referencia el texto cuando Jesús decía que le era necesario pasar por Samaria, porque recordemos que Jesús no solamente vino a salvar a los judíos, sino a todo el mundo, a todos los que hemos nacido, y si no somos judíos, pues la salvación también Dios nos la ofreció a nosotros. Y bueno, de acuerdo a estas diferencias, pues ellos no se trataban entre sí y Jesús pues tuvo un encuentro personal con una mujer que tal vez en la sociedad se ve insignificante, una persona que con inmoralidades, que no tiene importancia cuando hacen este tipo de cosas, porque bueno, como vienen explicando nuestros hermanos, la condición de esta mujer.
pero todo era con un propósito, pues el Señor necesitaba también hacer la obra redentora entre los samaritanos, pero comenzó con esta mujer cuando tuvo el encuentro con ella y aprovechó una hora donde no era tal vez usual buscar el agua, uno siempre le huye al sol. Entonces ella estaba en una hora donde no donde no era como razonable buscar agua, pero Jesús todo lo puso en orden porque necesitaban tener una conversación con ella. Y tanto así fue su conversación con ella, que ella entendió que ese era el Salvador y lo aceptó y bueno, ella actuó tal cual cuando una persona viene a los caminos del Señor, que se encuentra emocionado, está en su primer amor, como nosotros decimos, y le habla al Señor Jesucristo a todas las personas porque quiere que experimenten ese amor que solamente Jesús nos sabe dar y esa paz y esa salvación que Él nos da. Y ella le habló a sus compañeros, a sus habitantes de allá de Samaria acerca de Jesús, le dijo, me ha dicho todas las cosas. Y era tanta la convicción que esta mujer tenía que ellos creyeron, era el entusiasmo que ella tenía. Bueno, nosotros que somos cristianos hemos visto cómo cuando las personas vienen a los caminos del Señor, cómo hablan con esa emoción. Y bueno, hemos escuchado cómo el pastor nos ha hablado en diferentes oportunidades que cuando vino a los caminos del Señor, que decía que el servir al Señor era algo sabroso, algo así utilizaba una palabra. Entonces el entusiasmo de esta mujer hizo que estos hombres, estas mujeres también vinieran a Jesús y le preguntasen, que les hablase con respecto al reino de los cielos. Y Jesús también les habló a ellos y dice que ellos habían creído por lo que había dicho a la mujer, pero una vez que hablan con Jesús se dan cuenta que este era realmente el Cristo, el que hablaba de las profecías, el Salvador, y que no solamente era exclusivamente para los judíos, sino que este Salvador era para todos. Entonces Jesús hizo algo grande ahí entre los samaritanos y más adelante, bueno, la Biblia nos habla cómo Felipe continuó esto. Entonces, a veces no creamos, hermanos, que para comenzar una obra necesitamos grandes cosas, necesitamos tener medios televisivos, necesitamos tener un templo, que no podemos predicar porque no tenemos dónde congregarnos. No debemos pensar de esta manera. Y aquí Dios, el mismo Señor Jesucristo nos ha dado un tremendo ejemplo cómo comenzó la obra entre los samaritanos. Comenzó con una sola mujer y una mujer muy insignificante. Y nosotros a veces pensamos que para comenzar la obra del Señor tenemos que tener gente muy importante, gente que conozca mucho de la Biblia, teología, que eso es importante. Pero lo más importante en una persona para comenzar la obra es que ame al Señor Jesucristo, que crea realmente que Él es el Mesías, que Él es nuestro Salvador y que hable con convicción, que hable con la llenura del Espíritu Santo para que a través de eso pueda reflejar a otros. Pero no solamente debemos quedarnos en eso, predicar la palabra. Hay muchas personas que han venido a los caminos del Señor porque le hemos hablado, porque lo han escuchado aquí a través de las redes sociales y está bien, pero usted no se debe conformar con eso. Usted tiene que hacer tal cual como hicieron los samaritanos. Ellos fueron directamente a Jesús porque querían escucharlos hablar. Y en diferentes oportunidades la Biblia nos ha enseñado que Jesús hablaba con autoridad y esa autoridad que Él tenía hacía que las personas se arrepintieran de su pecado, tuvieran convicción de que necesitaban al Salvador en sus vidas. Y entonces nosotros debemos hacer lo mismo. Yo nací en el Evangelio, pero escuché del Señor porque mis padres me criaron en el Evangelio, pero yo de manera personal tuve que buscar al Señor, tuve que tener un encuentro con Él y bueno, gracias al Señor lo he tenido y eso es lo que me ha ayudado a permanecer en los caminos del Señor. Igualmente sucede con cada uno de ustedes, han venido a los caminos del Señor, pero necesitan tener un encuentro personal con Él, necesitan hacer como los samaritanos, buscar ese encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y si tú empiezas a hablar con el Señor en oración, en la lectura de su palabra, ahí el Señor se va a revelar a tu vida y te va a mostrar los misterios y las cosas grandes que tiene para ti, en qué área de este hermoso evangelio te quiere utilizar, pero es necesario que tú vayas también y busques la presencia del Señor y quieras llenarte de Él para que puedas predicar el evangelio del reino con entusiasmo, con amor, con prontitud y con verdad, y para que ninguna palabra que venga a querer desanimarte
te convenza, sino que tú estés firme, hablando del Señor a aquellos que la carecen, a aquellos que necesitan de esta salvación que ahora tú y yo gozamos. Entonces debemos hacer como los samaritanos. El ejemplo, lo que hemos leído en la palabra del Señor ahorita es esto: animarnos a servir al Señor, no importando nuestra condición. Recuerda que el único que puede perdonar nuestros pecados es el Señor. No tratemos de querer limpiarnos y luego venir al Señor. Nunca lo vamos a poder hacer. El único que puede limpiar toda esta maldad que hay dentro de nosotros, todo lo malo que hemos hecho, es el Señor. Así que nunca te sientas lo peor del mundo y creer que Jesús no te puede perdonar. La Biblia siempre nos ha mostrado de personas que eran malvadas, personas que hacían cosas que a la vista de nosotros como seres humanos son cosas que fuertes, pero a través de la palabra del Señor entendemos que esas son las personas que Dios busca, porque son los que se sienten más perdonados. Entonces, cuando tú te sientes más perdonado, tienes más amor de predicar la palabra del Señor. Así que ánimo, mi querido amigo, mi querido hermano, en servir al Señor con amor, con salvación, entendiendo que por una persona Dios puede hacer grandes cosas en tu nación, en tu sector, en tu barrio donde tú estás, pero Jesús necesita que tengamos determinación, así como la tuvo la mujer samaritana y luego este resto de samaritanos que sirvieron al Señor y bueno, y cambiaron la historia de sus vidas. Entonces, Dios te bendiga y Dios te guarde. Que Dios les bendiga en esta mañana. Ya aquí en esta parte del continente europeo ya estamos en la mañana del día lunes. Y allá sabemos que muchos de los que nos acompañan en el matutino están en los países hispanos, latinos, y allá es de noche todavía. En algunos países es las 11, en otros ya están a la medianoche, pero están allí participando, viendo y compartiendo en el matutino. Desde aquí también saludamos al hermano Puertas allá en Guanare y dando gracias a Dios por la fortaleza que Dios le ha dado, compartiendo esos micros mensajes, ahora micros tratados, folletos, donde se predica la palabra del Señor. El hermano dijo que nos iba a dejar una maleta bien grande. Él se va, pero nos deja la herencia, una maleta lleno de bastante material para predicar el evangelio. Bueno, la mujer samaritana ha dado mucho de sí. Y desde que comienza con ese versículo que dice: era necesario que Jesús pasara por Samaria. Iba de Galilea a Judea y el camino más largo era por Jericó, yéndose por los lados de los montes de Judea, pero él escogió el camino que muchos judíos se esquivaban, el camino más corto, el camino por Samaria, porque en Samaria también tenían necesidad. Los samaritanos se consideraban judíos, pero en realidad no eran judíos, sino que fueron gente que trajeron el imperio asirio después que invadió Israel y los esparció por toda Asia. Entonces tomó gente de Asia y vino y pobló a Samaria. Y aquella gente eran paganas, idólatras, salían leones y devoraban a esta gente. Entonces el rey de Asiria, preguntó a sus sabios: ¿qué hacemos? Y entonces los sabios le dijeron: es que ese pueblo que tú llevaste allá no conoce las leyes del Dios de aquella tierra. Toma gente de esa tierra y mándalos allá para que le enseñen la doctrina, las leyes, las enseñanzas sobre ese Dios, para que las guarden. Así que enviaron israelitas hacia Samaria para que le enseñaran a aquellos pobladores nuevos que habían traído de Asiria, de tal manera que ellos comenzaron a practicar el judaísmo, pero también practicaban el paganismo. Eso es lo que se llama sincretismo. Comenzaron a ser apóstatas, comenzaron a hacer una mezcla de religiones
y eso desagrada a Dios. Dios no comparte con el sincretismo, Dios no comparte con la apostasía. A Dios le gusta que nosotros vivamos la palabra pura y limpia. Bendito sea el nombre del Señor. De tal manera que los judíos, como los samaritanos eran sincretistas, hacían una mezcla de judaísmo y paganismo, los judíos procuraban no pasar por Samaria, pero Jesucristo no esquivó a Samaria porque en Samaria había una mujer necesitada. No era un hombre, una mujer necesitada. Aquella mujer había tenido ya 5 y iba por el 6º marido y todavía no era el marido fijo. Se sentía insegura con él. Seguramente el hombre vivía de aquella mujer, la explotaba y Jesucristo le dijo, ese tampoco es tu marido. La mujer se maravilló. Le dijo, me parece que eres profeta y nosotros estamos esperando al Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesucristo le dijo, estás hablando con Él, yo soy el Cristo. La mujer se emocionó y se fue a Samaria. Estaba a la salida de Samaria donde había un pozo, a donde Jesús fue a tomar agua. Y se fue a Samaria y le contó a los samaritanos, he encontrado un hombre que me ha dicho toda mi vida, me la ha sacado a la luz todas las cosas que yo hago. ¿No será este el Cristo? Ella no le impuso porque, puesto que la vida de la samaritana no tenía buena reputación en su pueblo, no podía darse la hora de maestra. Y ella le dijo, ¿no será este el Cristo? Y toda aquella gente se alborotó, se corrió la voz, por lo visto. Hay un hombre que le ha declarado a esta mujer toda su vida y ella pregunta, ¿no será este el Cristo? Vamos a ver. Y se reunió todo el pueblo, vieron al Señor, lo oyeron y le rogaron que se quedase con ellos 2 días más. Y el Señor se quedó con ellos y cuando regresaron le dijeron a la samaritana, ya no creemos por tus palabras, sino que nosotros mismos le hemos oído y si es verdad, creemos que Él es el Cristo. El asunto era que ellos no querían dar su brazo a torcer y decir, la samaritana nos presentó el mensaje. No, ellos dijeron, nosotros mismos le hemos visto, le hemos oído. No importa que no se lleve la gloria a la samaritana, el asunto que ella fue la primera mujer que Dios usó para predicarle a aquel pueblo. Y todo el pueblo se convirtió al Señor. Recibió 2 visitas tremendas a Samaria. Uno fue en el tiempo de la samaritana y otro fue en el tiempo de Felipe, cuando dice que toda Samaria respondió al mensaje de Felipe entregándose al Señor. Mis amados hermanos, todo tiene su tiempo. Nosotros debemos a tiempo y fuera de tiempo sembrar la palabra. Va a llegar el momento de que esa palabra va a dar fruto. Jesucristo le dijo a los discípulos, ustedes suponen que faltan 4 meses para la siega, pero yo os digo que el tiempo llegó. Alcen sus ojos, miren los campos, miren las señales, miren los tiempos y vean que la siega llegó. Es el momento de trabajar porque la siega llegó. Cuando estamos sembrando, vamos sembrando con paciencia, pero cuando llega la siega hay que correr porque si no se daña el fruto, si no se daña lo que vas a segar, hay que correr a recoger el fruto antes que se pudra. Entonces, ahora mismo es el tiempo, el Señor viene pronto. Estamos viviendo los últimos días. Si no predicas ahora, ¿cuándo vas a predicar? Abre tu boca y háblale a tu familia, háblale a tus amigos, háblale a tus parientes, háblale a tus compañeros de trabajo. Cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Al principio se van a burlar, al principio se van a reír, pero cuando ellos empiecen a observar su vida y a recordar que viven una vida de miseria, una vida de angustia,
entonces van a ir al hermanito, a la hermanita. Hermanito, ora por mí. Hermanita, ora por mí. Tengo este problema. Y cuando ellos vean la respuesta de Dios a la oración, porque la Biblia dice que claman los justos y Dios oye y les libra de todas sus aflicciones. Entonces allí van a creer, entonces te van a pedir, por favor, yo quiero ir a donde tú vas. Ellos me aceptan, ¿tú crees que puedo ir? ¿Me das permiso para ir? Hay personas que me han dicho aquí, hermano, yo puedo ir a su iglesia, ¿usted me deja? Oh, pues claro, ¿cómo no te voy a dejar? La iglesia es del Señor y Él no solamente te deja, sino que te atrae, te invita, te enlaza. Él quiere que tú estés a su lado porque Él te ama. Mis amados hermanos, el resultado es que toda Samaria respondió al llamado, pero Jesús sigue su travesía. El versículo 43 nos dice, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Pues Jesús, después de salir de Capernaum, era el sitio donde él residía, después que salió de la tutela de sus padres, él se fue a Capernaum. Por eso es que nosotros recomendamos a cada evangelista, esos evangelistas itinerantes que andan de un lugar a otro. Si ese evangelista es solo, no tiene problema, pase su vida brincando, rodando de un lugar a otro. Pero si ese evangelista tiene familia, no cargue su familia rodando por ahí. Establezca un Capernaum, establezca un sitio donde usted diga, yo moro allí, yo vivo allí. Y salga usted, evangelice, predique las naciones donde Dios quiera llevarle, pero que su familia eche raíces. Los hijos cuando se crían desarraigados, se crían como tristes, como afligidos, como con falta de identidad. Pero cuando se crían en un lugar, ellos se identifican y dicen, yo soy de tal lugar. El judío se identifica como judío y qué orgullo para ellos decir, yo soy de Jerusalén, o yo soy de Galilea, o yo soy de Haifa, yo soy de Tel Aviv. Se sienten orgullosos porque son de la tierra. Uno también, cada uno tiene sus símbolos patrios, cada uno tiene el motivo de enorgullecerse de la tierra que le vio nacer. Por eso, ¿dónde moras tú? Al Señor le preguntaron, ¿dónde moras, maestro? Y él dijo, ven y ve. Y les enseñó la casa donde vivía. Ese era tremendo. Una vez le rompieron el techo, trajeron un paralítico y como no podían entrar por la puerta porque había mucha gente, rompieron el techo y le bajaron el paralítico. Yo creo que no se quedaron a repararlo los vagabundos, pero ayuda cuando las cosas se rompan porque tú estás usándolas, no lo dejes tirado ahí al pastor. Bueno, para eso está el pastor. No, ayúdalo. Aquí tenemos 2 coches, una furgoneta y un coche. Y eso sale la gente, lleva, viene, trae. Las cosas se rompen, vamos a ayudar, hay que reparar el coche. ¿Quién lo irá a reparar? No, vamos a ayudar en el nombre de Jesús. A Jesús le rompieron el techo y no se lo repararon. Pero vamos a reparar nosotros, vamos a meter la mano. Esto no anda solo. Este carro no anda solo. Este carro necesita gente que lo jale, que lo empuje, que lo lleve rodando. Vamos a llevar el carro del evangelio, hermano, a donde es necesario que llegue. Jesús llegó a Samaria. Hay cosas que son necesarias en tu vida. Los procesos, por ejemplo, procesos por los que el Señor te pasa y es necesario que pase porque tienes que madurar. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Así como era necesario que San Pablo terminara en una cárcel allá en Filipo porque predicó. Una muchacha con espíritu de adivinación vino a sabotearle el culto a San Pablo. Cada vez que él iba a hablar, la mujer pegaba grito y decía, estos son siervos de Dios. No decía nada malo,
pero no dejaba escuchar. Eso son trampas del diablo. Cuando llegue la hora de predicar a su pastor, usted no se ponga a hablar en lengua, porque no, es que no puede resistir. ¿Cómo que no puede resistir? El espíritu de los profetas se sujeta a los profetas. Así que usted sujétese mientras que el pastor predica, para que él predique la palabra con toda libertad en el nombre del Señor. Aquella mujer empezó a alborotar y lo hizo un día, lo hizo 2 días, el tercer día el apóstol Pablo ya estaba un poco enojado y volteó a mirar a la mujer y le dijo: espíritu inmundo, sal de ella. Aquella muchacha cayó de espalda, botando espuma por la boca y quedó libre. Ya no adivinó más. Era una esclava y los dueños, al ver que no sacaban ganancia porque ella adivinaba la suerte de la gente, entonces acusaron a Pablo de sedicioso, de guerrillero, de alborotador, de alterar el orden público y lo metieron preso. 39 latigazos le dieron. Y allí en la cárcel, en la mazmorra, a la medianoche, amarrado del cepo, con Silas, Pablo comenzó a orar y a cantar. En el proceso él cantó, en el proceso adoró, en el proceso alabó al Señor. Pues en tu proceso alaba a Dios, porque Dios te pasó por prueba, te pasó por escasez, para la postre bendecirte, para que la bendición no te fuera a inflar, no te fuera a enorgullecer, para que no te sientas, no creas que eres la mamá de Tarzán. No, para que simplemente te humilles y digas: es Dios en nosotros. No somos nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria y honra por su misericordia. Bueno, 2 días después Jesús salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Salió de allá de Capernaum, salió también de Nazaret, donde conocían a sus padres y sus hermanos, y se fue a Galilea. Galilea tenía una serie de pueblos a la orilla, a la ribera del mar de Galilea o del río Jordán. Son las mismas aguas, aunque se le llama mar por lo grande que es. Son aguas dulces, aguas que son alimentadas por los afluentes de los ríos que bajan de las montañas del Golán. Mis amados hermanos, y Jesús vino a Galilea y empezó a recorrer aquellos pueblos. Los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Hermanos, la fiesta que se hacía en Israel, el epicentro de toda celebración era Jerusalén. Y en la fiesta iban de toda la nación, pues los galileos no eran menos, y habían ido allá a Jerusalén. Y ellos habían visto las señales, ellos habían visto los milagros que el Señor hizo en Jerusalén y estaban contentos. Jesús les estaba visitando allí en su propio pueblo, en la Galilea. Qué privilegio es recibir la visita del Señor. Cada vez que llega un predicador a tu casa, cada vez que llega el pastor a visitarte, cada vez que llega un obrero, el Señor te está visitando. El Señor no se aparece como apareció a Moisés. Él dice: desde ahora en adelante hablaré a través de profetas. Bueno, ese hombre que está visitando tu casa allí, ese obrero que te está haciendo la célula, es el Señor que está ahí. Es un privilegio. Hay que alegrarse, hay que salir con alegría a recibir los que vienen en el nombre del Señor. Aquella gente se emocionó, aquella gente le recibieron con alegría. El versículo 46 dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Mis amados hermanos, Jesús volvió a Caná. Jesús volvió a pasar por Capernaum, era el sitio. Él salía, recorría muchos pueblos y volvía a Capernaum. Y cuando llegó a Capernaum había un oficial, un funcionario
un oficial, un militar del rey, el rey Herodes, mis amados hermanos, y él tenía un hijo enfermo. Cuando le llega la noticia que Jesús está visitando Galilea, y juntamente con la noticia le llegan los testimonios, él se maravilló y dijo: si sanó gente en Jerusalén, seguramente también puede sanar a mi hijo. Los testimonios, los milagros son hechos para que los que no creen a la palabra crean a los milagros. Así que cuenta las maravillas de Dios. Ayer tuvimos un culto especial. El Espíritu de Dios se movió en medio del culto. Ay, nuestros cultos duraban 4 horas y a veces más. Pero ahora, como estamos haciendo 3 cultos el día domingo, entonces lo hacemos de 1:30. Bueno, yo siempre me paso. Ayer me pasé a 2:15. Pero no es porque quiero, era porque el Señor había tomado el control. El Señor había descendido, se sentía la presencia de Dios y la gente se fue contándole a su familia, el que no pudo venir. Ayer estaba la presencia de Dios allí. Ayer adoramos, ayer alabamos, ayer oímos la palabra. Se van contando los milagros, así que cuenta, no llegues con la boca cerrada a tu casa, cuéntale a tu familia el mover de Dios. Ellos le contaron al oficial del rey los milagros del Señor allá en Jerusalén. El hombre se emocionó y se acercó al Señor para pedirle por su hijo. Dice el versículo 47, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Su hijo está grave. Su hijo está a punto de morir. Y él oye los milagros del Señor. Quizás había perdido la esperanza. Ni los médicos pudieron hacer nada por su hijo, ni tampoco los curanderos. Aquel hombre no tenía religión que le obligara. Recuerden ustedes que esa gente eran paganos, porque Herodes no era un rey judío, no era un rey de Israel. Ese lo impusieron los romanos. Así que ellos practicaban su propia religión. Y aquel hombre no le ataba nada, no le impedía a nadie que fuera un curandero. Los curanderos no son de Dios, la mayoría son espiritistas, satanistas. Eso es del diablo. Por eso nosotros debemos recurrir a Dios. No es malo la ciencia médica, porque la Biblia dice que los ojos de Dios velan por la ciencia. Cuando tú oras y oras y ves que no te sana la enfermedad, entonces a lo mejor es que Dios quiere usar al médico para sanarte, para que el médico conozca que los creyentes también tenemos necesidad y que recurrimos a la ciencia, que no somos enemigos de la ciencia. La Biblia dice que los ojos de Dios velan por la ciencia. Ciencia es conocimiento y el conocimiento viene de Dios. Así que aquel hombre, después de haber probado tantas cosas, cuando ya no tiene esperanza, le llega la noticia que Jesús está allí en Capernaum. Él va a pedirle, a rogarle que sane a su hijo. Su hijo está grave, su hijo se está muriendo. Es urgente, es apremiante, es necesario que hoy vayas y hagas algo por él. Mañana quizás no la cuente para mañana. Quizás mañana ya no esté con nosotros. Así que, Señor, te ruego. Y cuando nosotros derramamos nuestro corazón delante del Señor en una petición, en una angustia, el Señor oye nuestras oraciones. La Biblia dice que claman los justos y Dios oye y les libra de todas sus aflicciones. Estás hoy derramando lágrimas. Hay un dolor que te agobia, hay una angustia que te atormenta. Jesucristo es el príncipe de paz. Y Él ha llegado hoy a tu casa a través de este programa, a través del matutino, está entrando a tu casa. Conviértete en un mensajero como la samaritana. Cuéntale a la gente que estás viendo unos programas que se llaman el matutino, que está llegando a tu vida, que la palabra de Dios está llenando tu vida. El versículo
49, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Señor, ayúdame. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Qué lindo es creer la palabra de Dios. Es necesario que nosotros creamos, porque para el que cree todas las cosas le son posibles. El hombre le pidió que descendiera, ven a mi casa, sana a mi hijo antes que muera. Y el Señor le dijo, vete, ve a tu casa. Tu hijo vive, ya está sano. El hombre le creyó porque la palabra de Dios tiene poder creativo, tiene poder para sanar. Él es el mismo ayer, hoy, para siempre. El versículo 51 dice, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive, está sano, tu hijo ya no se está muriendo. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El hombre entendió que esa era la misma hora que Jesús le dijo, tu hijo vive. El padre entonces, versículo 53, entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. La primera señal fue convertir el agua en vino y la segunda fue sanar a un muchacho moribundo. Ya no había esperanza. El Señor le devolvió la vida y toda aquella familia del oficial, un alto oficial del rey, todas se convirtieron al Señor. Pues hoy la palabra de Dios ha llegado a tu casa, la salvación ha llegado a tu casa. Abre tu hogar, abre las puertas de tu casa, abre las puertas de tu corazón y deja entrar al Señor. Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Un banquete en el alma. Así que yo te invito a que pongas la mano derecha en tu corazón y repitas estas palabras conmigo. Dios mío, en este momento, yo abro mi corazón Yo abro mi corazón y te recibo y te recibo como mi Salvador. como mi Salvador. Entra en mi corazón Entra en mi y corazón quédate en mi y corazón. quédate en mi corazón. Soy un pecador y lo sé, Soy un pecador y pero lo sé, hoy me arrepiento. pero hoy me arrepiento. Hoy creo a tu palabra. Hoy creo a tu palabra. Hoy te recibo en mi corazón. Hoy te recibo en mi Perdona corazón. mis pecados. Perdona mis pecados. Borra mis pecados con tu sangre. Borra mis pecados con tu Escribe sangre. mi nombre en el libro de la vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida. Cambia mi vida. Quiero vivir para ti. Quiero vivir para ti. Desde hoy en adelante. Desde hoy en adelante. Dame vida nueva. Dame vida nueva. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.